Como nos indica la presentación, en este corto ciclo de trabajo, lo primero que se hace cuando uno va a ingresar a una labor, se debe supervisar cómo están las paredes, cómo están los hastiales. Los hastiales son los costados, a la izquierda, a la derecha. La corona es la parte superior, lo que uno puede observar por encima de su cabeza. Como se darán cuenta, después de la supervisión viene el bombeo, porque en algunas labores se tiene una gran acumulación de agua, la cual debe ser destinada hacia otro lugar. Luego del bombeo se realiza el desatado de rocas sueltas para evitar que haya una caída de materiales. La perforación se realiza con el objetivo de realizar los taladros o agujeros que van a ser cargados con explosivos, los cuales van a servir para poder fragmentar el mineral, el macizo rocoso, tanto mineral que puede ser mena y ganga, o sea que sirve y que no sirve, lo cual va a permitir a la vida, perdón, a la mina poder obtener beneficio económico. La ventilación sirve para expulsar o aspirar todos esos gases. La limpieza de los equipos es realizada para poder transportar hacia las tolvas de los camiones, de los volquetes, con un cargador. Se levanta el material desde la parte inferior, con el cucharón se arrastra desde el suelo el mineral para poder descargarlo en un dumper. Luego de haber hecho esas operaciones, se verifica las labores, el sostenimiento si fuera necesario. Una roca que es altamente fracturada, que tiene una gran cantidad de cortes o grietas, necesita una gran cantidad de sostenimiento. ¿Cómo se analiza eso? Eso depende del área de geomecánica y el jefe de guardia o el ingeniero encargado de la operación. En minería subterránea principalmente se realizan los sostenimientos. En minería superficial lo que se hace es el estudio de la estabilidad para el talud. El talud es lo que soporta los equipos. Ese talud es el que tiene una ligera inclinación. En el camión minero, por ejemplo, se deposita en la parte superior para descargar su carga hacia lo que es el botadero. Entonces, lo que tiene que hacer el camión es pararse antes de llegar a la parte donde está el ángulo de inclinación. Existe una berma la cual va a impedir que este equipo pueda caerse, pueda desbarrancarse. Entonces lo que se va a hacer es este equipo va de reversa y levanta su tolva y así deja caer todo el material. Por lo tanto, esta labor se realiza siguiendo un procedimiento lógicamente, pero este talud no es que se realiza sostenimiento, sino que se analiza su grado de estabilidad. Por ejemplo, los esfuerzos que está resistiendo, si hay presencia de agua, si las condiciones medioambientales están afectando, le están agrietando eso. En cambio, en subterránea sí se tiene que sostener porque nosotros estamos en el interior de una labor la cual parece un túnel. No es un túnel, se le llama galería. Esta galería en forma, se puede decir cónica, en algunos casos le llaman semiparabólica, tiene una forma de semicírculo con sumándole un rectángulo, ¿ya? Ahora, esta labor, ¿por qué se necesita sostener? Porque las rocas que existen en el techo pueden desprenderse cuando no se realizan estudios geomecánicos que sean actuales, cuando no se están constantemente supervisando. Entonces estos van a estas condiciones van a permitir que existan accidentados. Por lo tanto, todo eso se debe prevenir. Bueno, en fin, eso es más o menos la descripción. Existen muchos métodos, principalmente en minería subterránea, existen métodos que se desarrollan, por ejemplo, cámaras y pilares, los cuales, ¿por cómo se desarrolla esto? Porque este pilar, el material con el que está el pilar, es de una resistencia elevada, por lo tanto se autosoporta, o sea, se sostiene por sí mismo, no necesita mayor sostenimiento. Es uno de los métodos que se utilizan
en los cuales los pilares se dejan para sostener o soportar la labor. Cuando se tienen que rescatar los pilares, se debe realizar un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, PETAR, para que las labores no tengan ningún riesgo. Permítame un momento. Buenas tardes, jóvenes. Por favor, deben ingresar a su correo institucional. Ya para ello se les va a enviar todos lo que es su contraseña, su usuario, para que ustedes puedan desarrollar la clase. Yo estoy, como este es el horario, hoy día nos toca de 5 a 6, estoy desarrollando una clase la cual estoy grabando. Entonces, luego les voy a enviar el link de la grabación para que ustedes puedan ver la clase. Si hubiera alguna pregunta o inconveniente, lo hacen por este medio. Si tuvieran problemas para poder conectarse a su correo institucional, se les pondrá en contacto con los encargados para que así no tengan problemas. En cuanto a las clases se dictan online a la hora pactada, que en este caso es lunes de 5 a 6, lunes de 5 a 5:50, ¿ya? Y esta clase es grabada, entonces se les envía el link por este medio para que ustedes lo puedan ver en el momento que ustedes necesiten o deseen. Si hubiera algún problema en cuanto a lo que es el dictado, me lo hacen saber. Lo que son las presentaciones, lo que es los archivos y demás van a ser colgados a través de este medio, también a través de la plataforma del instituto. Estamos utilizando lo que es Microsoft Teams y lo que es la plataforma Moodle, los cuales nos van a permitir desarrollar una clase online, interactuando ustedes con los docentes, para que de esa forma puedan desarrollar los cursos de una manera óptima. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, en el caso de lo que es las labores, como les decía, son divididas en tres grandes grupos. Con mínimo soporte o autosoportados o naturalmente soportados, cámaras y pilares y tajeo por subniveles. También hay algunos que se llaman cráteres verticales, pero no son aplicados en minería, por lo tanto vamos a ver cámaras y pilares y tajeo por subniveles. Métodos con soporte adicional o relleno mínimo artificialmente soportados. ¿Por qué? Porque se soportan utilizando pernos de anclaje, mallas electrosoldadas, lo que pueden ser straps, lo que son los jackpot, los jackpack, lo que es los cimbras, lo que son los cables bolting, entre otros métodos. ¿Por qué artificialmente soportados? Porque los realiza el hombre. ¿Por qué naturalmente soportados? Porque no actúa la mano del hombre. O sea, con la construcción de la mina, como se desarrollan las operaciones, con eso se soporta. En cambio, en lo artificial se desarrollan cuadros de madera, pernos, entre otros, para que no se derrumben las labores. En los no soportados, no quiere decir que la mina
no vaya a tener condiciones de seguridad, sino que se construyen como especie de cráteres invertidos, los cuales van a permitir que todo el material se deposite a la parte inferior. Por lo tanto, este mineral es acumulado en ese lugar. En estos casos se tienen, ¿no?, métodos cámaras y pilares. En las cámaras y pilares, entonces, es el método en el cual las labores se van desarrollando de manera continua. Cámaras, los espacios por donde pasan los equipos. Pilares, estas construcciones o estructuras hechas de macizo rocoso, es roca, que puede ser generalmente de una gran de un gran soporte, que son con la mínima cantidad de fracturas, lo cual permite la estabilidad a las operaciones. Pilares, porque parecen como si fueran un machón, como se le llama, ¿no?, en una construcción, o puede ser la viga que permite el sostenimiento. ¿Ya? Ahora, las cámaras y pilares se desarrollan con diferentes equipos, con jumbos, con scoops, con dampers, en fin, ¿sí? Entre otros, los cuales van a permitir el desarrollo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ¿cómo analizamos seguridad minera cuando se realizan este tipo de operaciones? Nosotros tenemos que observar y analizar el Decreto Supremo 024/2016, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, el cual ya hemos estado desarrollando en clases. Para lo cual, nosotros tenemos que buscar la mejor forma de implementarlo en la empresa minera. Nosotros tenemos este reglamento, el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería. Entonces, este reglamento nos dirigimos a la parte de labores subterráneas. ¿Dónde está eso? En el título cuarto, Gestión de Operaciones Mineras, se subdivide en dos. Capítulo 1, estándares de las operaciones mineras subterráneas, y el capítulo 2, que se refiere a lo que es estándares en operaciones mineras superficiales, que es el 262. Acá está, estándares de las operaciones mineras a cielo abierto o superficiales. Entonces, en lo que es subterráneas, tenemos 48 artículos, del 213 al 261, bueno, 49 contando el 213, los cuales nos van a explicar de manera detallada perforación, voladura, carguío, acarreo, minería sin riel, minería con riel, las chimeneas. Nosotros nos habíamos quedado en chimeneas. La ventilación tiene que ver con lo que son los agentes. En el artículo 246, nos dirigimos al artículo 246, y ahí tenemos que el responsable de realizar este tipo de actividades es el titular de actividad minero. ¿Quién es el titular de actividad minero? Generalmente son los representantes de la alta gerencia, que pueden ser el gerente general, el gerente de seguridad, el gerente de operaciones, el gerente de procesos metalúrgicos, el gerente, en fin, un director tiene las autorizaciones del Estado para poder implementar la seguridad, pero él en su cargo no va a encargarse de todo. Entonces, lo que tiene que hacer es darle la potestad a alguien. El titular de actividad minero le entrega esa potestad a un gerente, puede ser al superintendente, en fin, al superintendente de mina, al gerente de mina, entre otros. En el artículo 246 nos desarrolla todo lo que es la ventilación, y se define que no debe existir menos de 19.5% de lo que es oxígeno en una labor, ni menos de 19.5 ni superior a 23.5. ¿Por qué es no superior a 23.5? Porque puede ser combustible. ¿Y por qué no menor a 19.5? Porque puede generar un gaseamiento, pérdida de la conciencia, puede generar una alteración a la salud, como puede ser una jaqueca, como puede ser
el dolor de la cabeza, una cefalea, como puede ser un desvanecimiento, una caída, en fin, entre otros factores que provocan estos gases que se manejan en el interior mina. Para ello se colocan las mangas de ventilación. Puede ser ventilación natural o puede ser ventilación artificial. ¿Qué significa ventilación natural? Que simplemente por la corriente del aire es que se desarrollan estas cosas. ¿Qué significa ventilación artificial? Que se obtiene mediante el uso de ventiladores que tienen una cierta potencia, que tienen un determinado una determinada cantidad de HPs. ¿Qué significan HPs? Es la potencia que necesita eh, para poder transformarse en metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por minuto, o algunos le llaman pies por metro cúbico. PCMs, pies cúbicos por minuto, o también se le llama CFMs, Cubic Feet Meter, que es lo mismo solamente que en inglés. En las minas existen ventiladores principales, ventiladores auxiliares. Los ventiladores principales se colocan, por ejemplo, en galerías que sirven en las cuales hay una gran circulación de personal, y los ventiladores auxiliares se colocan, por ejemplo, en chimeneas, en piques, en cortadas, cruceros, bypass, lo que son los chutes, lugares donde su, pro- su, su función no es principal, sino es auxiliar. ¿Qué significa principal? Que colabora a la producción. Auxiliar significa que complementa a las labores principales. La labor de perforación es una labor principal, porque de ello se puede obtener el mineral. Pero ¿cómo así se puede utilizar una perforadora para una labor auxiliar? Cuando nosotros realizamos el armado de los cuadros de madera, entonces en estos cuadros se desarrollan lo que son las patillas. ¿Qué son las patillas? Son especies de agujeros que se dejan a los costados donde se va a apuntalar el cuadro. Entonces esas patillas se van a realizar con la perforadora, pero la perforadora, su objetivo no es realizar las patillas, sino la perforadora, su objetivo es principalmente realizar agujeros, taladros, producción. ¿Ya? Esa sería una labor auxiliar, por ejemplo, ¿no? Igual para toda labor en interior mina, a excepción de cielo abierto, ¿no? En cielo abierto se supone que la ventilación es natural, pero en minería subterránea la ventilación es artificial. Por lo tanto, se necesita estudiar cuántas personas se tienen en la mina, cuántas personas hay en una labor, cuántas personas hay en una chimenea, y así sucesivamente, para hacer el cálculo de toda la ventilación que se necesita en toda la mina. Entonces, todo esto se analiza en cuanto a factores técnicos, aprobados por este reglamento y por normas que son complementarias. Por ejemplo, normas que nos da el Ministerio de Salud, normas que nos da el Ministerio de Energía y Minas, normas que nos puede dar la SUNAFI, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, entre otros, los cuales van a permitir un desarrollo óptimo y cuidando la integridad y salud del trabajador. En esta parte de ventilación, lo principal es entender que lo que se necesita por trabajador es 3 metros cúbicos por minuto por persona. Acá dice hombre, pero cambiando esto, no solamente trabajan hombres en una mina, hombres y mujeres, entonces es 3 metros cúbicos por minuto por persona. ¿Qué quiere decir? Leyendo textualmente, en los lugares de trabajo de las minas ubicadas hasta 1500 metros sobre el nivel del mar, la cantidad de aire necesario por persona será de 3 metros cúbicos por minuto. En otras altitudes, la cantidad de aire, cuando tenemos una altura de 1500 hasta 1500 metros, se necesita 3 metros cúbicos por persona, por minuto. 3 metros cúbicos por minuto por persona. Si hubieran 40 personas en una labor, se necesitarían 120 metros cúbicos. Es proporcional.
3 metros cúbicos por minuto por persona. Si son 40 se multiplica por 3. 40 por 3, 120 metros cúbicos por minuto. ¿Ya? Si fueran más, se saca de acuerdo a eso. Y nos da las indicaciones dependiendo de la altitud. De 1500 a 3000 metros sobre el nivel del mar debe aumentar en 40%. Será igual a 4 metros cúbicos por minuto. En sí es 4.2 metros cúbicos por minuto. Si fuera el número 2, o sea, que una altura que la mina tiene una altitud de 3000 a 4500 metros, perdón, de 3000 a 4000 metros sobre el nivel del mar, aumentará un 70%, aumentando un 70% por encima de 3 metros. Entonces, el 70% adicional a 3 metros cúbicos sería 5.1 metros cúbicos, que lo indica el decreto, 5 metros por minuto, 5 metros cúbicos por minuto. Y si fuera una altura superior a los 4000 metros, debe aumentar un 100%, o sea, se debe duplicar. De 3, el doble es 6, por eso se pone 6 metros cúbicos. Ahora, eso no tiene nada que ver cuando nosotros estamos en un polvorín. ¿Qué es un polvorín? El lugar donde se almacenan los explosivos. En este lugar debe haber una continuidad de aire de 20 metros por minuto, que debe ser superior. 20 metros por minuto debe tener la velocidad de aire como mínimo, pero debe llegar hasta los 250 metros por minuto como máximo. Y en labores donde se utiliza ANFO debe ser de 25 metros por minuto. Todas estas indicaciones nos las da, y esto lo que tenemos que hacer es cumplirlo. No se puede impedir o dejar sin efecto este reglamento. Por obligación, toda empresa minera debe implementar su seguridad. Y el área de seguridad conlleva todas las operaciones. En todas las operaciones es seguridad. El practicante que está en el área de operaciones mina debe conocer las indicaciones del decreto supremo. El practicante del área de planeamiento de la mina debe conocer el decreto supremo. Se supone y se sobreentiende que el practicante de seguridad debe saber y conocer el decreto supremo 024. Eso no quiere decir que sea un experto, pero sí debe entender lo mínimo. Por ejemplo, cuántos títulos tiene, cuántos capítulos, cuántos artículos, cuántos títulos, capítulos, subcapítulos, artículos. Luego, cómo se desarrollan las divisiones. Cuando habla de minería subterránea, cuando habla de minería superficial, cuáles son las obligaciones de los trabajadores, cuáles son sus derechos, cuáles son las obligaciones del titular, cuál es el cargo o las funciones, lo define, puede ser en un MOF, en el Manual de Obligaciones y Funciones de la empresa, o en un reglamento interno, el cual define cuáles son las funciones en específico por el cargo, cuáles son las funciones del practicante, porque también deben conocerse cuáles son los objetivos. Generalmente el practicante de operaciones en interior mina sirve para realizar las estadísticas sobre la pérdida de tiempos. Pero en cuanto a seguridad, por ejemplo, ¿qué es lo que está fallando? A veces el practicante de seguridad hace las estadísticas, le envían todos los datos para que él realice las estadísticas de cuántas horas muertas, cuánta cantidad de presupuesto se está gastando por los accidentes, cuántas son las horas perdidas, cuánto es el daño que se ha causado, cuántos días perdidos. Luego se tiene también los costos que son obtenidos por las indemnizaciones, en fin, entre otros. Entonces, para todo ello es que se crea el área de seguridad. El área de seguridad trabaja en complemento con las demás áreas para poder evitar todo eso, y que así el trabajador tenga pueda desenvolverse de manera amplia y sin ningún problema o inconveniente. Entonces, todo esto nos indica lo que es ventilación. Habla en temas específicos, y eso es lo más importante, estos dos puntos, el 247 y el primer artículo, el 246, que indica en la parte B lo mínimo de oxígeno que debe existir. Todo lo demás lo tiene que saber principalmente el ingeniero de guardia, el ingeniero de seguridad, el supervisor de seguridad, sea técnico o ingeniero.
porque todos ellos deben conocer en qué lado de la mina en subterránea se ubica lo que es la electricidad, en qué áreas, en qué lado de la mina se ubica el aire comprimido, el agua y por dónde pasa la manga de ventilación. Todo ello se debe conocer, de acuerdo a lo que nos indica el Decreto Supremo 024. Y también nos da algunos alcances de cómo realizar monitoreos, cómo se debe registrar estos estándares. Con respecto a subterránea, nos dice incluso qué es lo que no debemos hacer cuando hay una gran acumulación cuando hay dos labores donde se cruzan. Por ejemplo, una galería con una rampa. ¿Qué significa? Una labor horizontal con una labor inclinada, incluso con una labor en curva. Entonces se debe señalar qué tipo de protocolo, perdón, qué tipo de señal, qué tipo de control se utiliza para evitar estos accidentes. Puede ser una señal. Un trabajador no puede servir más que una señal. ¿A qué me refiero? Colocar un trabajador donde hay un cruce de vías, donde puede venir un vehículo que está ascendiendo por una rampa, no puede colocarse en ese punto a una persona porque podría accidentarse y, y el daño por persona es mucho mayor que un daño por materia. O sea, el daño que puede generar, por ejemplo, una fractura o una amputación, cuesta más en cuanto a hombre. O sea, nosotros entendemos que no podemos definir cuánto es el costo, por ejemplo, de la pérdida de una mano. Lo puede definir en cuanto a pérdida de días, cuántos días perdidos se va a tener en la mina, pero no se puede saber cuánto es el costo exacto de la pérdida de una mano de modo personal y de modo de la empresa. La empresa no define, por perder tu mano, no sé, cuesta para la mina $50,000, no lo pone así. Por eso es que siempre se prevé que el trabajador debe cuidar y cuidarse y cuidar la salud e integridad de todos los demás trabajadores que están con él en su guardia, en su operación, dentro y fuera de la mina, porque solamente es libre aquella persona cuando, por ejemplo, trabajo en Antamina pero vivo en Arequipa. Antamina, ¿dónde queda Antamina? En Ancash. Entonces desde Ancash hasta que llegue a Arequipa, no se trata de que llegue a la puerta de mi casa, sino cuando el transporte Cruz del Sur o cualquier empresa me deja y el conductor ha visto que yo he bajado del transporte sin ningún accidente, hasta ese momento la mina cumplió con su trabajo. Si yo después me voy por ahí a jugar, me voy por ahí a libar y me pasa un accidente, la mina no tiene ninguna responsabilidad. Pero si yo tengo un accidente en el vehículo mientras está viniendo hacia Arequipa, el accidente lo debe coberturar la mina. No es mi responsabilidad que yo, mientras me estaba transportando, tuve un accidente, tuve un problema, en fin. Más o menos es una breve indicación, porque nosotros nunca estamos libres y siempre debemos estar atentos. En la mina es mucho más estricto, lógicamente. Se tiene también las minas de carbón en Perú. ¿Existen minas de carbón? Claro que existen minas de carbón. El principal problema es la acumulación de gases metano, por lo que provoca el gas grisú. El gas grisú es altamente explosivo, altamente combustible, entonces provoca a veces explosiones de manera inevitable. No se puede predecir la acumulación. Entonces se van continuamente haciendo monitoreos. Para ello se colocan ventiladores. Se tiene los equipos que trabajan no pueden ser diésel, tienen que ser petroleros. Se controlan más variables en lo que es la minería del carbón. Por eso se tiende a que, al menos en Alemania,
en el extranjero, donde se observan estas plantas que tienen una gran cantidad de carbón que van procesando, se realiza de forma superficial. ¿Por qué no de subterránea? Porque una gran acumulación de carbón podría generar una explosión que podría derrumbar una gran cantidad de labores y podría accidentar una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, acá en Arequipa sucedió el año pasado un accidente en una mina de baja producción, bajo tonelaje, una mina artesanal, en la cual lamentablemente perdieron la vida 3 personas, pero fueron muchos los accidentados en sí en esa labor. Por lo tanto, todas estas condiciones de minería no solamente se deben aplicar para para las grandes minas o para las medianas minas, sino para las pequeñas, para los mineros artesanales, e incluso se tiene una preocupación bastante inmediata por el Ministerio de Energía y Minas, la Gerencia Regional de Energía y Minas de Arequipa está trabajando en ello, en la formalización de mineros para que puedan cuidar la salud e integridad no solamente del trabajador, sino de ellos mismos. Sino con qué con qué salud o en qué condiciones van a poder realizar sus labores cotidianas si no cuentan con salud. No es lo que nos está llevando a entender esta pandemia. ¿De qué nos serviría tener en este momento muchas cosas si al final estamos en nuestras casas cuidando por nuestra salud? Que si nos da el coronavirus, el sistema de salud nos va a llevar a no sé, en el peor de los escenarios, nos va a llevar a lo que es una cama en UCI, y en una cama en UCI yo voy a estar encerrado. Lamentablemente mis familiares no me van a poder atender, ni me van a poder ver, ni observar, ni estar cerca, porque yo los podría contagiar, y en lo cual por motivos del sistema tan precario que tenemos, no va a poder eh, darme de alta de forma rápida. Por lo tanto, esta actual pandemia, este virus, se puede decir que para nosotros sería incontrolable. Por eso es preferible uno estar en casa y cuidarse. En la mina, ¿cómo nos hacen ver de la forma de seguridad? Por ejemplo, en el caso de un accidente, cuando cae un planchón, cuando cae una roca que tiene un gran tamaño, nos indica si es que tienes un accidente. No se trata de que seas tú solo, sino se trata de que tu familia está detrás de ti esperando a que tú llegues. En el caso de ser un padre de familia, que llegue con el pan que llegue y que pueda, ¿no?, convivir con sus familiares. Pero ¿qué pasa si tiene un accidente? Peor aún, una fatalidad, que nadie está libre. Ya no va a poder gozar de este familiar, ¿no? Y lamentablemente lo único que se va a poder hacer es realizar ¿no?, una ceremonia en cuanto a lo que es la memoria de quien en vida fue. Entonces, por eso es bueno protegerse, no salir, jóvenes. Por favor, cuídense. Si van a salir porque necesitan, por ejemplo, comprar algo para la cana, perdón, por si hacen el mercado y tienen que ir a comprar pollo, entre otras cosas, cuídense lavándose las manos, cumpliendo los protocolos. Que se puede hablar en este curso de lo que es cómo se realizan los protocolos en interior mina. Sin embargo, de nada serviría que yo hable si al final de cuentas no lo vamos a cumplir en casa. En casa es donde nosotros tenemos que empezar a entender, porque cuando estemos en mina va a ser mucho más estricto. Las cosas ni siquiera se perdonan. Cerro Verde, por ejemplo, indica lo siguiente: que en la segunda vez que tú te equivocas se puede decir que ya te pueden despedir. Y en otras minas también es de la misma forma. No de repente a la segunda oportunidad, otras dicen la tercera oportunidad y te vas. La primera, llamada de atención verbal; la segunda, con memorándum; y la tercera ya es despido. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden arriesgar a que existan personas que son
Inconscientes. La mayoría de trabajadores que están en la mina, todos han demostrado cierta capacidad, por eso decir la palabra ignorante sería algo contradictorio, ¿no? Pero aún así, la palabra ignorante no quiere decir una falta de respeto. Ignorante, la mayoría somos ignorantes porque ignoramos ciertas cosas. No podemos saber todo. Entonces, en ese momento, por ejemplo, que nos sucedió un accidente, porque el ingeniero, jefe de guardia, el jefe de sección, el jefe de mina, el superintendente, en fin, dio una orden sin estar atento a las condiciones del terreno. Él ignoraba cuáles eran las condiciones de la mina, cuáles eran la resistencia que tenía más allá de lo que él podía observar. Entonces, es importante todo ello. Bueno, muchachos, en vista de la hora, esto ha sido todo por esta clase. Mañana, si no me equivoco, nos toca de nuevo, entonces continuaremos con el desarrollo del curso. Cualquier duda o pregunta pueden usar el grupo, pueden usar la plataforma, el grupo de WhatsApp, pueden comunicarse directamente conmigo. Ojo, nosotros tenemos un horario establecido. Si es que me llaman ustedes mientras estoy desarrollando las clases, no voy a poder contestar. Lo máximo que podría hacer sería escribirte un WhatsApp o un mensaje de texto. En fin, muchachos, muchas gracias por su tiempo.